Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández para compartirles el capítulo número 9 de San Mateo. En este momento, mis hermanos, yo les pido que abramos el entendimiento, nuestro corazón, para entender este mensaje de Dios que a través de este bello capítulo vamos a conocer. Así es que abramos pues nuestra mente para escuchar con mucha atención este mensaje de hoy día. Y lo comienzo leyendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron: «¿Qué manera de burlarse de Dios?». Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? Decir: ¿quedan perdonados tus pecados?, o levántate y anda. Sepan, pues, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a casa». Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Jesús, salirse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores?». Jesús los oyó y dijo: «No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: «Nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones. ¿Por qué tus discípulos no ayunan?». Jesús les contestó: «¿Quieren que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tirará del vestido y la rotura se hará mayor. Y nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejos, porque si lo hacen, se reventarán los cueros, el vino se desparramará y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos, y así se conserva bien el vino y los recipientes». Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba: «Con solo tocar su manto me salvaré». Jesús se dio vuelta y, al verla, le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo: «Váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida». Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano, y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron 2 ciegos que gritaban: «Hijo de David, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó: «¿Creen que puedo hacer esto?». Contestaron: «Sí, Señor».
Entonces Jesús les tocó los ojos, diciendo: hágase así, tal como han creído. Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente: cuiden de que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Apenas se fueron los ciegos, le trajeron a unos que tenían un demonio y no podían hablar. Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. En cambio los fariseos comentaban: este echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor, y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo Jesús sanaba en aquel tiempo a toda esta gente, se compadecía de ellos y los curaba. Hoy en la actualidad nosotros también, mis hermanos, si tenemos mucha fe, si tenemos toda nuestra confianza puesta en Jesús, de cualquier enfermedad, lo más terrible que pueda un enfermo tener, les aseguro que si ponemos nuestra confianza en Jesús, quedaremos sanos. Pero la confianza, como en aquel tiempo la gente la tenía, depositaba toda su confianza en Jesús. Por eso es que quedaban sanos. Por eso, todos aquellos que confiaron en Él, se sanaron. Vemos este primer milagro que Él realizó en este primer versículo del capítulo 9 que les acabo de leer. Dice: Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? Que es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a casa. Este fue el primer milagro en este capítulo, mis hermanos, que les acabo de leer. La verdad de este suceso es que los dos que llevaban al paralítico tenían fe, tenían confianza en que Jesús realmente podía realizar este milagro. Jesús le dice: ¿creen ustedes que yo puedo realizar esto? ¿Que yo puedo levantar a este hombre? Claro, creemos que puedes. Y por eso, por esa fe grande que esos dos hombres tenían, este paralítico queda sano. Y además le dice Jesús: tus pecados quedan perdonados. Sus pecados tal vez habían sido muy grandes, y por eso Jesús le dice esto: tus pecados quedan perdonados. Jesús conoce nuestros pecados, mis hermanos. No es necesario ni siquiera que los contemos, porque Él los conoce. Ante Él tenemos que arrepentirnos de todo corazón. Nuestros pecados, que aunque sean muy grandes, Él los perdona. Y luego, ¿qué más sucede después cuando Jesús se va de allí? Dice: Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios: me gusta la misericordia,
más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En realidad, hermanos, Jesús puso su mirada en este Mateo. Este había sido un cobrador de impuestos. Los impuestos que ellos cobraban eran quitados a los judíos y entregados al imperio romano. Y entonces toda la gente se enojaba por estas cosas. No veían bien a los cobradores de impuestos, porque no solamente cobraban los impuestos para los romanos, sino que ellos se hacían ricos a costas de lo que les cobraban al pueblo judío. Y entonces, por eso es que a estos los llamaban pecadores. Y Jesús, viéndolos y oyendo todo lo que estos estaban divulgando, les dice: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Y Jesús les explica que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y es una realidad, mis hermanos. ¿Se imaginan si nosotros nos dedicamos a andar por allí hablando de Dios a la gente buena? ¿Para qué? La gente buena no necesita. La que necesita realmente escuchar de la palabra de Dios y llenarse de Él son aquellos pecadores que andan por mal camino. Esos son los que realmente necesitan la buena nueva de nuestro Señor para volver a Él, para volver a conocerle y entregar sus vidas a nuestro Señor Jesús. Esta es una buena recomendación de nuestro Señor para que realmente abramos nuestra mente y nuestro corazón y le conozcamos, ¿verdad? Dice más allá en el versículo 18: mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Jesús sana, mis hermanos, fíjense bien, la fe de la gente. La mujer pensaba: con solamente tocar el fleco de su manto quedaré sana. Y así sucedió. Jesús la vio y le dijo: tu fe te ha salvado. Y de esta manera también sana a la hija de aquel hombre que lo va a buscar. Él le había dicho a Jesús que su hija había muerto, pero este hombre tenía fe. Decía: si tú vas y pones tu mano sobre ella, ella se salvará. Y ella se salvó, se levantó y anduvo de nuevo. Y de todo aquello se dio cuenta toda la gente y creían que era realmente Dios el que había venido para salvar al pueblo de Israel. Mis hermanos, Jesús nuestro Señor vino para salvarnos a todos y podamos así seguirle hasta el último día. Ojalá y así lo hagamos y no dejemos de seguir a nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.